Una noche fría en Colorado. Un niño de 13 años desaparece sin dejar rastro. Dentro de una casa aparentemente tranquila, quedan señales que no encajan. Un tazón a medio terminar, la televisión encendida y un silencio inquietante. Con el paso de los días, la búsqueda revela secretos familiares, mentiras y una verdad que alguien intentó ocultar en lo profundo de las montañas. Dylan Redwine nació el 6 de febrero de 1999. Era el hijo menor del matrimonio de 18 años entre Mark Redwine y Elaine Hall. Las personas que conocían a Dylan a menudo lo describían como un niño práctico, un poco terco, pero muy gracioso. A Dylan le gustaban las cosas simples de ser adolescente: practicar deportes, especialmente béisbol, pasar tiempo al aire libre y a veces ayudar a su madre a cuidar el pequeño jardín alrededor de su casa. Cuando sus padres se divorciaron en 2007, la separación no terminó de manera tranquila. Rápidamente se convirtió en una batalla legal tensa y prolongada por la custodia. Durante muchos años después, las audiencias judiciales, los documentos legales y las disputas constantes dejaron a los dos hermanos, Corey y Dylan, atrapados en medio del conflicto de sus padres. Dylan finalmente vivió con su madre en Monument, cerca de Colorado Springs. Sin embargo, por orden del tribunal, Dylan todavía tenía que hacer visitas regulares a la casa de su padre en el área de Vallecito, Colorado. Según los miembros de la familia, ese no era un lugar al que Dylan quisiera regresar. El niño había dicho muchas veces que no le gustaba ir allí. A medida que se acercaban las vacaciones de Acción de Gracias en 2012, Dylan le rogó a su madre que lo dejara quedarse en casa con ella. Pero bajo la orden de visitas del tribunal, Dylan tuvo que volar a Durango para pasar las fiestas con su padre. A última hora de la tarde del 18 de noviembre de 2012, Dylan llegó al aeropuerto Durango-La Plata County. Esa noche, la temperatura en Vallecito bajó por debajo de 32 grados Fahrenheit. Dylan y Mark condujeron hasta un Walmart en Durango y compraron algunas películas en DVD. Alrededor de las 10 de la noche, en Colorado Springs, Elaine Hall envió un mensaje de texto a su hijo. ¿Cómo van las cosas, hijo? ¿Estás bien? No hubo respuesta. La noche siguiente, el teléfono de Elaine Hall sonó. Ella esperaba que fuera Dylan. Pero cuando miró la pantalla, la persona que llamaba no era su hijo, era Mark Redwine. Mark dijo que había estado intentando llamar a todas partes, pero no podía comunicarse con Dylan. Según él, esa mañana había salido a trabajar alrededor de las 7:30 de la mañana, dejando a Dylan solo en casa. Cuando Mark regresó alrededor de las 11:30 de la mañana, Dylan ya no estaba. Dentro de la casa, la televisión todavía estaba encendida en Nickelodeon. Sobre la mesa había un tazón y una caja de cereal abierta. Al principio, Mark pensó que Dylan simplemente había ido a encontrarse con un amigo. Pero pasaron las horas y Dylan no regresó. Mark dijo que fue entonces cuando comenzó a preocuparse. También notó que algunas de las pertenencias de Dylan ya no estaban en la casa. En Colorado Springs, cuando Elaine Hall escuchó lo que Mark dijo, sintió una pesada sensación de temor. Inmediatamente llamó al 911. Ok, entonces se está quedando con su papá. ¿Y cómo se llama el papá? Mark Redwine. Y su papá me mandó un mensaje de texto hace un rato y dijo que no podía encontrar a Dylan. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? Hace un par de horas. ¿Tiene alguna idea de a dónde pudo haber ido? Y según él, no. Elaine llevó una de las fundas de almohada de Dylan, algo que conservaba su olor familiar. Se trajeron unidades K9 para rastrearlo.
Los perros siguieron el rastro durante aproximadamente 100 yardas a lo largo de la carretera frente a la casa de Mark. Luego, el rastro desapareció de repente. Mientras tanto, la temperatura exterior continuó bajando por debajo del punto de congelación. Con cada hora que pasaba, la preocupación crecía en la pequeña comunidad alrededor del lago Vallecito. Éramos inseparables, quiero decir, donde quiera que yo estuviera, él estaba allí a mi lado. Ya sabes, él acudía a mí antes de que fuéramos con su mamá. Sabes, creo que en muchos sentidos eso fue parte de los problemas que surgieron en nuestra relación, porque mientras ella estaba fuera haciendo una carrera profesional, fue muy difícil para ella ignorar el hecho de que no estaba allí creando un vínculo con Dylan de la manera en que yo lo hacía, y creo que eso fue un gran problema para ella. Siempre trato, al menos una vez a la semana, de contactarlo. Sabes, no voy a estar fastidiándolo a muerte, no voy a llamarlo cada 5 minutos hasta que me devuelva las llamadas. Puedo enviarle un mensaje de texto, puedo dejar un mensaje de voz, sabes, dejo que sea él quien me responda cuando quiera. Pero no creo que su entorno fuera muy favorable para eso. ¿Cuáles eran tus planes para el Día de Acción de Gracias? Bueno, habíamos hablado de un par de cosas, él estuvo aquí por tan poco tiempo, no teníamos nada concretado, ya sabes, anticipé y acerté al suponer que quería pasar tiempo con sus amigos. Así que ese lunes, martes, miércoles fue algo incierto, porque ese era un día en el que podíamos viajar a Colorado, o no a Colorado Springs, sino a Castle Rock, donde vive mi hermano, o él podía pasar el rato con sus amigos y venir aquí, y ya sabes, solo nosotros dos pasaríamos el Día de Acción de Gracias, y luego él se enfocaría en pasar el resto del tiempo que estuvo aquí con sus amigos, y ya sabes, quiero decir, solo quería que fuera feliz, así que cuando él, ya sabes, quiere pasar tiempo con sus amigos, lo entiendo. Lo comprendo, no tengo ningún problema con eso. Todo lo que necesito saber es que está a salvo y dónde está y cómo localizarlo. Y sabes, es propio de mí pasar a verlo de repente, revisar, asegurarme de que esté donde dice que está. Esas cosas son importantes para mí. Ya sabes, cuando está conmigo somos él y yo, con la excepción de sus amigos. Sabes, sé que ellos son importantes para él, pero ya sabes, yo vigilo lo que hace, dónde está. Sabes, solo somos él y yo. No hay gente entrando y saliendo de mi vida porque todo en lo que me enfoco es en él y en que estemos juntos y pasemos ese tiempo. Los equipos de búsqueda voluntarios y las fuerzas del orden ampliaron rápidamente el área de búsqueda alrededor del lago Vallecito. La región se extiende por aproximadamente 12 millas e incluye densos bosques de pinos y estrechas carreteras de montaña. Mark Redwine dijo a los investigadores que a Dylan le encantaba pescar y pasar tiempo al aire libre. Según él, Dylan pudo haber ido al lago cercano para despejar su mente. Mark también dijo que la caña de pescar de Dylan ya no estaba en la casa y creía que el niño podría haberla llevado consigo cuando se fue. Con base en esa información, muchos equipos de búsqueda comenzaron a concentrar sus esfuerzos alrededor del área del lago. Pero el trabajo rápidamente se volvió extremadamente difícil. El terreno allí es remoto y accidentado. Espesos bosques se extienden por millas. Laderas empinadas y caminos de montaña irregulares hacían que el movimiento fuera lento y peligroso. Además de eso, las temperaturas bajo cero y los fuertes vientos hacían que las condiciones de búsqueda fueran cada vez más duras con cada hora que pasaba. And new developments tonight. Creo que alguien sabe dónde está. No sé si alguien lo está escondiendo o si alguien ya le ha hecho algo horrible. La madre de un adolescente desaparecido en Colorado teme ahora que hubo algo turbio en la desaparición de su hijo de 13 años. Ha estado desaparecido
por más de una semana y el reportero de 7 News, Mark Stewart, está en vivo. Mark, les estás preguntando a los investigadores si se están centrando en una persona en particular. Mike, hoy tarde hablé con la oficina del alguacil en el condado de La Plata. Pregunté, ¿hay algún sospechoso? ¿Hay alguna persona de interés? Y por el momento la respuesta es no. Esta noche el FBI y el alguacil están hablando, tratando de decidir qué hacer a continuación. El pánico es simplemente, ya sabes, ¿dónde está? ¿Sabes? ¿Está herido? ¿Acaso el chabufa pudo comer pavo en Acción de Gracias? ¿Sabes todas las cosas que quieres para tus hijos? Entonces el pánico se apodera de mí porque Hong de Lam Duok Ji Ka. El pánico que siente la madre de Dylan Redwine se comparte en todo el condado de La Plata, desde un letrero en el Dairy Queen local hasta el cartel en esta iglesia. Por segundo día consecutivo, los investigadores registraron un lago cercano, no encontraron nada. Una vez más, dependen de las pistas del público. Solo imaginen que tenemos a 7 investigadores con 7 pares de ojos trabajando en el caso, pero tenemos a más de 50,000 residentes en el condado de La Plata. Los investigadores dicen que aún no se rinden. Sin noticias de Dylan, quien enviaba mensajes de texto todo el tiempo, su madre intenta encontrar algo de esperanza. No quiero ser pesimista porque es la vida de mi hijo de la que estamos hablando, pero Dylan ya habría llamado a estas alturas. Los investigadores reconstruyeron rápidamente la línea de tiempo final de los movimientos de Dylan Redwine. 5:46 de la tarde. Dylan aterrizó en el aeropuerto Durango, La Plata County. Mark Redwine fue a recogerlo. 7:05 de la tarde. Dylan y Mark fueron registrados en un Walmart en Durango. 7:22 de la tarde. Los dos aparecieron en un McDonald's cercano. 9:37 de la noche. Dylan envió su último mensaje de texto a su amigo Ryan. Esta fue la última actividad de su teléfono. 9:46 de la noche. El teléfono de Dylan dejó de funcionar. Puede haber quedado sin batería o haber sido apagado. Después de ese momento, no hubo más señales de Dylan. En los días que siguieron, la desaparición de Dylan comenzó a atraer una amplia atención. Las pistas empezaron a llegar desde todo el condado de La Plata y luego se extendieron por todo Estados Unidos. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Llegaron llamadas telefónicas y correos electrónicos desde diferentes partes del mundo. Mientras tanto, los equipos de búsqueda continuaron concentrándose alrededor del lago Vallecito. El área ya había sido registrada al menos 15 veces. Unidades K-9, buzos, embarcaciones equipadas con sonar, helicópteros, aviones de ala fija, todos fueron desplegados, pero Dylan aún no había sido encontrado. Right now in the search for this missing teen, Dylan Redwine. The task force announcing a major development in the case. They say Dylan did not run away. And 7 News reporter Russell Haythorne tracking these new developments. Russell, police are now looking for video, and any video that may exist from the day Dylan went missing. They're asking motorists, residents, and visitors who may have been on the main route between Durango and Vallecito to come forward with any recreational footage showing vehicles traveling that main route between 6 p.m. on Sunday, November 18th and noon on November 19th. The task force investigating Dylan's disappearance also determined he did not run away. However, they say they still view this as a search and not a recovery. And the sheriff did not elaborate on what led them to conclude this was not a runaway. Authorities have spent much of the last week searching the Vallecito reservoir, but sonar sweeps have turned up no sign of Dylan.
3 canines have also returned to the reservoir area just south of the dam to continue ground searches. Authorities have also released a new flyer today with Dylan's image as well as the exact date he went missing and a tip line now at the bottom, 9703827511. And finally, authorities are using state-of-the-art mapping technology to ensure that they search every single building in the Valdecito area. Desde el principio, Elaine expresó públicamente su preocupación de que Mark Redwine pudiera saber más de lo que estaba diciendo. Ella comenzó a sospechar cuando escuchó a Mark describir la condición de la casa esa mañana. Mark dijo que la caña de pescar de Dylan había desaparecido y que la televisión estaba encendida en Nickelodeon. Pero según Elaine, eso no tenía sentido. Ella dijo que a Dylan realmente no le gustaba pescar. De hecho, ni siquiera sabía cómo preparar correctamente una línea de pesca. Y Dylan no veía Nickelodeon. Él veía MTV. Tan pronto como recibió el mensaje de Mark diciendo que Dylan había desaparecido, Elaine respondió inmediatamente con un mensaje de texto. Ella escribió que Dylan nunca simplemente se iría así. Él me llamaría. Estoy muy desconfiada de ti en este momento. ¿Cómo podría simplemente desaparecer así? Elaine Hall dijo que en el pasado, Mark Redwine había hecho declaraciones que la habían asustado. Según Elaine, Mark una vez dijo que si alguna vez tuviera que ocultar un cuerpo, lo dejaría en las montañas, y que preferiría hacer desaparecer a los niños antes que permitir que ella obtuviera la custodia de ellos. Esas palabras, dijo Elaine, la persiguieron después. El hermano mayor de Dylan, Corey Redwine, compartía una visión similar. Corey dijo que desde el principio la familia sintió que algo no estaba bien. Según Corey, no sabíamos exactamente qué había pasado. Pero desde el inicio, y creímos que nuestro padre estaba involucrado en la desaparición de Dylan. Cuando los investigadores fueron a la casa de Mark para tomar una declaración, observaron varias botellas de alcohol vacías dentro de la casa. Uno de los compañeros de trabajo de Mark, algunos voluntarios que se unieron a la búsqueda de Dylan durante las primeras horas, también dijeron que estaban confundidos por el comportamiento de Mark. Mientras decenas de personas buscaban al niño de 13 años en la fría noche, revisando caminos y matorrales con linternas, Mark permanecía dentro de la casa. Los voluntarios dijeron que las luces estaban apagadas y que Mark estaba durmiendo. Mientras tanto, Elaine casi no durmió durante días mientras buscaba a su hijo junto con los demás. Mark dijo que estaba ayudando a su manera, pero para muchas personas en la comunidad, Quonset, sus acciones eran difíciles de entender. Aparte de algunas apariciones en los medios pidiendo información, Mark rara vez participó directamente en los esfuerzos de búsqueda. Mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de La Plata trató de mantener una postura cautelosa. Un portavoz declaró: "No estamos llamando sospechoso a Mark Redwine. Una búsqueda más exhaustiva de la casa y la propiedad es simplemente un paso de precaución para buscar cualquier información que pueda ayudarnos a encontrar a Dylan". Por su parte, Mark dijo que sentía que se estaba convirtiendo en un objetivo de culpa. No hay ninguna razón para que nadie me esté señalando con el dedo, y ya sabes, porque quieren convertirme en el blanco más fácil para tener a alguien a quien culpar. Entonces, ¿sabes qué? No puedo evitar que lo hagan, pero eso no significa que tenga que estar de acuerdo con ello. ¿Dónde está Dylan? Traigan a Dylan a casa. Amigos y familiares se reunieron afuera de la casa de Mark Redwine. Llevaban carteles y exigían una cosa: respuestas. Él fue la última persona en verlo y ya sabes, no ha hecho su parte para ayudar a encontrar a Dylan. Durante ese tiempo, las órdenes de registro ejecutadas en la casa de Mark produjeron hallazgos que hicieron la investigación más seria.
Los investigadores dijeron que se encontraron rastros biológicos pertenecientes a Dylan en la sala de estar, en el suelo, en varias sillas y en una mesa. Un perro especializado entrenado para detectar el olor de restos humanos también alertó en esas áreas, así como en la parte trasera de la camioneta de Mark. Mark más tarde dijo que él y Dylan habían estado luchando de manera juguetona anteriormente. Según él, solo era una broma entre padre e hijo, y nadie resultó herido. Varios meses después, en abril de 2013, el padrastro de Dylan dijo que vio a Mark conduciendo su camioneta por Middle Mountain Road. Esta área se encuentra profundamente en las montañas. Durante los meses más fríos, la nieve pesada a menudo hace que la carretera sea casi imposible de acceder. El área de Middle Mountain se encuentra a elevaciones que van aproximadamente de 8,000 a 11,000 pies. La nieve allí normalmente permanece mucho más tiempo que en otras partes de Colorado, a veces incluso hasta bien entrado el verano. En los meses fríos, los caminos y senderos en esta área a menudo están completamente cerrados. Debido a eso, durante las primeras etapas de la búsqueda, los equipos que buscaban a Dylan no pudieron llegar a la zona. Que Mark Redwine condujera allí solo generó preguntas para muchas personas. No solo porque el lugar es remoto, sino también porque el terreno y las condiciones del clima pueden ser extremadamente peligrosos. Más tarde, Mark dijo a los investigadores que había encontrado la caña de pescar que creía que Dylan había llevado consigo el día que desapareció. Pero había un problema. Los detectives habían fotografiado y examinado previamente toda la casa de Mark durante la búsqueda. Según los registros de la investigación, esa caña de pescar no había sido registrada como desaparecida al principio. Eso planteó una pregunta importante. ¿Dónde había estado la caña de pescar antes? ¿Y por qué había reaparecido de repente ahora? Entonces, otro detalle comenzó a surgir en la investigación. Un detalle que cambiaría completamente la dirección del caso. En 2011, durante una visita, Dylan y Corey descubrieron archivos perturbadores en la computadora de su padre. Después de que Mark se quedó dormido, los dos hermanos entraron en silencio al baño para observar más de cerca y usaron un teléfono para fotografiar lo que encontraron como evidencia. Las imágenes mostraban a Mark involucrado en comportamientos personales extremadamente perturbadores e inapropiados, incluyendo el uso de ropa de mujer y actos degradantes relacionados con la higiene personal. Las imágenes eran tan perturbadoras que Dylan quedó profundamente impactado y disgustado por su propio padre. Aproximadamente 3 meses antes de que Dylan desapareciera, envió un mensaje de texto a Corey. «Oye, mándame esas fotos de papá, porque acaba de darme un sermón sobre cómo ustedes son una mala influencia, y quiero mostrarle quién es realmente». Y si Dylan realmente tenía la intención de confrontar a su padre durante esa visita de acción de gracias, esa confrontación pudo haberse convertido en un motivo muy serio en el caso. Ambos padres de Dylan buscan respuestas el uno del otro. Aparecieron hoy en la televisión nacional señalándose mutuamente y revelando lo último sobre la investigación. Realmente me preocupa que le hayas hecho daño y que sus huesos estén por ahí tirados y a ti ni siquiera te importe. Una súplica emocional de Elaine Redwine, la madre de Dylan, hoy en Dr. Phil. La grabación del episodio hace varias semanas fue la primera vez que los padres de Redwine hablaron entre sí, más allá de mensajes de texto en 3 años. ¿Le hiciste daño? No, Elaine, yo no le haría daño. ¿Qué clase de madre eres para siquiera pensar que yo sería capaz de hacer algo así? La madre del adolescente cree que su padre tuvo algo que ver con su desaparición y probablemente lo mató.
Cuando estás enojado con alguien, tu enfoque principal es desquitarte o vengarte de ellos y lastimarlos. Así es como funciona tu mente. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Entonces, solo porque tú lo dices, ¿ya es verdad? La policía no ha nombrado a ningún sospechoso en el caso. El papá de Dylan piensa que fue secuestrado mientras caminaba hacia la casa de un amigo a 6 millas de distancia y hoy afirmó que no fue el último en ver a Dylan, diciéndole al Dr. Phil que su cartero vio a su hijo antes de que desapareciera. El día que Dylan desapareció, vi a 2 niños caminando por la carretera no muy lejos de donde vive Dylan. Era alrededor de la 1:30 de la tarde. El punto es que todos somos sospechosos independientemente de lo que digan las autoridades. Y hayamos tomado pruebas de polígrafo o no, no importan cuáles sean los resultados porque no han eliminado a nadie. Se someterá a un polígrafo. Selina Westervelt, KRQE News 13. En una entrevista con Mark, después de que apareció en el programa Dr. Phil, un detective del FBI habló directamente con él. Durante esa conversación, el detective le dijo claramente a Mark que creía que estaba ocultando algo. Le pidió que dijera la verdad y ayudara a los investigadores a entender qué había sucedido realmente con Dylan. Si nos llevas con él, te garantizo absolutamente que no te arrestaré hoy. Si me dijeras dónde está Dylan hoy y me llevas con Dylan, me muestras dónde está, te dejaré de vuelta en tu auto o en tu casa. Queremos que vuelva a casa. Yo quiero eso. Si nos muestras hoy, muestra dónde está hoy, solo llévanos allí. Te garantizo que te dejaré libre, no te voy a arrestar hoy, pero Tom, no puedo ayudarte con eso porque no sé dónde está Dylan y creo que lo sabes, sé que lo sabes. Si él se cayó accidentalmente y se lastimó, tú te asustaste, entraste en pánico y lo pusiste en algún lugar, ya sabes, Emes, es mejor adelantarse a esto que esperar a que alguien lo encuentre más adelante en el camino y digan, está en una tumba poco profunda. Esto de visto por última vez por su papá no ayuda y simplemente puedes decirnos dónde está y trabajar con nosotros y nos encargaremos de todo lo demás después. No voy a sentarme aquí a admitirte que he hecho algo que no pasó, algo que no hice. Finalmente, cuando la espesa nieve en Middle Mountain comenzó a derretirse en la primavera, los investigadores pudieron regresar a áreas que antes habían sido inaccesibles. Este era el mismo lugar donde anteriormente se había visto a Mark Redwine conduciendo solo. Durante la búsqueda, la policía descubrió la pérdida trágica de Dylan Redwine. Una búsqueda de 6 meses del adolescente Dylan Redwine ha terminado de la peor manera posible. La oficina del alguacil del condado de Yatta acaba de confirmar que ha encontrado los restos del joven de 13 años. Las autoridades dicen que se recolectaron diversos restos, incluyendo huesos, durante una búsqueda de 5 días en Middle Mountain Road. Eso es en Bayfield, Colorado, a la vista del lago Vioto. Una de las razones por las que esto pasó de ser una búsqueda de fin de semana a una de 5 días fue una vez que comenzamos a encontrar artículos que nos indicaban que podrían estar relacionados con Dylan. Ahora, estas son imágenes de esa búsqueda. El departamento del alguacil del condado de Yatta dice que se encontraron diversos artículos, incluyendo los huesos. La Oficina de Investigación de Colorado alertó hoy a los investigadores del alguacil que las pruebas realizadas en los huesos confirmaron que son los restos de Dylan Redwine. Los restos del niño fueron encontrados a un costado de un camino descrito como accidentado y utilizado principalmente por cazadores o campistas. Los investigadores dicen que no registraron el área por una pista reciente, sino que era un área que no habían podido cubrir muy bien hasta hace poco. Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo de un acto criminal. Aún no han identificado a ningún posible sospechoso. Sin embargo, preguntamos si la comunidad debería estar preocupada. Dijimos desde el principio que no habíamos encontrado ningún indicio de que esto fuera algo por lo que el público tuviera que preocuparse.
Sí, fue como si todos estos 7 meses de tanto trabajo duro, esperanza y cosas simplemente se hicieran añicos. En algún momento llegará la hora de quitar los carteles de desaparecidos como este, pero los amigos y familiares de Dylan Redwine dicen que no van a perder la esperanza de que la policía algún día descubra qué fue lo que realmente le pasó al joven de 13 años. Nava, who stayed overnight at Redwine's house, says he never sensed any tension between father and son. When I was around with Dylan and his father, or when I was around them, they seemed like best friends. I mean, they were really close. Nava says Saturday's vigil might bring some closure, but as for answers, those are harder to come by. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar la causa de la pérdida de Dylan. Lo que quedaba había sido gravemente afectado por la fauna y por las condiciones naturales, lo que hizo que el examen forense fuera extremadamente difícil. Debido a eso, la búsqueda tuvo que continuar. Durante otra revisión del área, los investigadores recuperaron 3 fragmentos óseos adicionales, junto con varios objetos que se creía que pertenecían a Dylan. Partes de una camiseta, un par de zapatos, la pretina de una ropa interior y un calcetín. La detective principal del caso, Tanya, llamó más tarde a Mark Redwine para informarle sobre este hallazgo significativo. La reacción de Mark llamó la atención. Según los investigadores, él enfatizó repetidamente que solo alrededor del 2% de los restos de Dylan habían sido encontrados y que, en su opinión, eso no demostraba que Dylan estuviera muerto. Los investigadores sabían que tenían que seguir buscando, hasta encontrar evidencia que pudiera explicar lo que realmente había sucedido con el niño de 13 años. Desarrollos importantes esta noche en un caso que hemos seguido de cerca durante años. Los investigadores confirman que tienen a una persona de interés en la investigación del homicidio de Dylan Redwine. La muerte del adolescente ha conmocionado a la pequeña comunidad de Vallecito Lake, Colorado, pero como informa el presentador Royal Day, amigos y familiares rezan para que esta última noticia conduzca pronto a un arresto. Mark Redwine, el padre de Dylan, no devolvió nuestras llamadas telefónicas para esta historia, pero hablamos con él justo después de que Dylan desapareciera. Él era la luz de mi vida y él lo significaba todo para mí. Y solo quiero que regrese a casa tal como todos los demás quieren. Sé que habrá un arresto y estaré en la corte cada uno de los días, esperando a que esa persona sea condenada, y no tengo absolutamente ninguna duda en mi mente de que será condenada. Para noviembre de 2015, exactamente 3 años después de que Dylan desapareciera, las autoridades realizaron otra búsqueda que duró 5 días a lo largo de 12 millas de Middle Mountain Road. Pero el punto de inflexión en la investigación llegó gracias a unos excursionistas. A unas 2 millas del lugar anterior, donde se habían encontrado fragmentos óseos de Dylan, descubrieron su cráneo gravemente dañado. Los expertos forenses determinaron más tarde que las lesiones en el cráneo no eran consistentes con daños causados por animales o por condiciones naturales del entorno. Las marcas indicaban un trauma por fuerza fuerte y señales consistentes con un objeto afilado. Estos hallazgos sugirieron que Dylan había sido víctima de causar daño deliberado. Aún así, varias de las pertenencias de Dylan nunca fueron recuperadas, incluyendo su teléfono, su iPad, su mochila y su billetera. Luego, en enero de 2017, todo en Durango, Colorado, comenzó a cambiar. Mark, do you have any weapons on you, sir? No, sir, I do not. All right, so go ahead and this one here. There you go. Finalmente, un gran jurado emitió una acusación formal. Después de años de investigación, Mark Redwine fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado y de abuso infantil, que resultó en la pérdida trágica en relación con la pérdida de su hijo, Dylan Redwine. Para la familia de Dylan,
Este fue el primer gran punto de inflexión en su larga búsqueda de justicia. Un camino que había durado años, desde que el niño de 13 años desapareció en Vallecito, Colorado. Un niño que amaba reír y que disfrutaba pasar tiempo al aire libre y que debería haber tenido todo su futuro por delante. Pero el caso de Dylan Redwine revela algo que muchos True Crime Documentary también nos recuerdan. Cuando las familias se separan y cuando los conflictos de los adultos se salen de control, a menudo son los niños quienes pagan el precio. Los investigadores habían estado siguiendo a Mark Redwine durante varias semanas, mientras trabajaba como conductor de camiones de larga distancia en el estado de Washington. ¿Es usted Mark? Sí, señor. Bien, soy el sargento. Dijo que pidió hablar conmigo. Bueno, estaba haciendo algunas preguntas. Primero que nada, trato de entender qué es exactamente lo que está pasando. Bien, antes de que continuemos, tengo que informarle que estoy equipado con una cámara corporal. Graba tanto audio como video. Bien. ¿Ya le han leído sus derechos, Miranda? No lo han hecho. Bien, déjeme asegurarme de leérselos para que yo trate de responder todas las preguntas que tenga. Pero como está esposado y como está en la parte trasera de la patrulla, quiero que sepa cuáles son sus derechos también, mis derechos. Bien. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. La razón por la que está esposado en este momento es porque recibimos una llamada de una agencia en Colorado. Lo que sucedió es que obtuvieron información de que usted posiblemente estaba aquí arriba y dicen que tenían una orden de arresto por asesinato en segundo grado para usted. No tengo ni la menor idea de qué es eso. Lo siento. No tengo idea de qué se trata eso. Bien. Mark Redwine se declaró no culpable de todos los cargos. Casi una década después de que Dylan desapareciera, el caso finalmente fue llevado a juicio. Hay una relación dañada y deteriorada que se volvió mortal el 18 de noviembre de 2012. Y a pesar de los mejores esfuerzos del acusado para evitar la responsabilidad y la rendición de cuentas, estamos aquí hoy y la justicia está por llegar. Como el agente Gruen le dijo al acusado, la justicia está por llegar. En aquel 18 de noviembre de 2012, el acusado era un padre enojado y aislado que estaba perdiendo el contacto con el único miembro de la familia que aún estaba dispuesto a relacionarse con él. Y ese familiar solo estaba dispuesto a estar con él porque el tribunal se lo había ordenado. Esa relación estaba llegando a su fin. El acusado es plenamente consciente de ello y está enojado y frustrado al respecto. Y se ve eso en la prueba 8, donde el acusado le envía un correo electrónico a Elaine y pone en copia a su abogado. Es el domingo 11 de noviembre de 2012. A una semana de esta fecha, Dylan estará muerto. Para ahora ya deberías haber recibido el itinerario de vuelo de Dylan. Como sabes, Dylan no ha respondido a ninguno de mis intentos de comunicación, así que tendré que confiar en ti para informarle de su viaje. Además, dado que no has abordado ningún problema de manutención que puedas tener, espero que todas sus necesidades estén siendo atendidas. Por lo tanto, todo el dinero en su cuenta personal no es necesario. Xixquiris, hablaremos más sobre la cuenta personal en un rato, pero este correo electrónico del acusado confirma que una semana antes del asesinato, él sabe que su hijo no quiere tener nada que ver con él. Durante el juicio, el tribunal examinó las fotos que Dylan había descubierto previamente en la computadora de Mark. Los fiscales argumentaron que esas imágenes estaban directamente relacionadas con el motivo en el caso, y el tribunal finalmente permitió que fueran admitidas como evidencia. Durante el juicio, Corey Redwine subió al estrado y habló abiertamente sobre lo que él y su hermano habían visto anteriormente.
El testimonio de Corey ayudó al jurado a comprender mejor la tensión entre Dylan y su padre en el periodo previo a la desaparición de Dylan. Los fiscales presentaron la teoría de que Dylan había confrontado a su padre por las fotos que había descubierto previamente, y que esa confrontación rápidamente se convirtió en un conflicto fuerte. Según su argumento, Mark Redwine causó daño a Dylan en la sala de la casa. Después, los restos de Dylan fueron llevados a un área remota cerca de Middle Mountain Road y dejados allí. Los investigadores encontraron rastro de lesión y ADN de Dylan en la sala, en el suelo, en las sillas, en una mesa y en la parte trasera de la camioneta de Mark. Un detalle que llamó especialmente la atención de los investigadores fue que el cráneo de Dylan fue encontrado a casi 2 millas de distancia del resto de los huesos. Un experto forense declaró en el tribunal que la fauna no sería capaz de mover un cráneo humano a esa distancia, lo que fortalecía la teoría de que los restos habían sido movidos por una persona después del incidente. Durante el juicio, los investigadores recrearon la sala de Mark para que el jurado pudiera ver las ubicaciones exactas donde se había encontrado el rastro de lesión de Dylan durante el examen del caso sensible. Los fiscales también enfatizaron que Mark había cambiado sus declaraciones múltiples veces y que los investigadores habían identificado numerosas contradicciones en sus relatos. Según los testigos, durante los esfuerzos de búsqueda, él no ayudó activamente a los equipos de búsqueda y rara vez mostró emoción visible por la desaparición de su hijo. La defensa argumentó que no había suficiente evidencia física directa para probar que Mark Redwine había causado la pérdida de Dylan. Sugirieron que Dylan pudo haber salido de la casa durante la noche y que después pudo haber sufrido un daño causado por un animal salvaje. Mark continuó afirmando que las fotos perturbadoras descubiertas anteriormente habían sido fabricadas. El caso también expuso vacíos dolorosos en la manera en que los adultos manejan los conflictos, es en cómo las señales de advertencia a veces pueden pasar desapercibidas, cómo la sociedad puede olvidar que los niños deben ser protegidos primero. La justicia finalmente llegó para Dylan Redwine, pero esa justicia no puede devolver la infancia que le fue arrebatada. El abogado defensor de Mark también argumentó: prefieren esas fotos en lugar de la realidad de que existe daño innegable causado por animales en los restos. Las marcas en el cráneo son consistentes con daño provocado por animales. Prefieren esas fotos en lugar de la realidad de que la evidencia de ADN es contradictoria y no convincente. No se dejen llevar por esas fotos. No se dejen envolver por ellas. En lugar de eso digan: está bien, alguien que participa en este tipo de comportamiento puede parecer extraño. Una persona muy extraña. Pero solo porque alguien sea una persona extraña, no significa que sea el tipo de persona que causaría daño a su hijo menor después de haber luchado por la custodia durante un divorcio muy difícil de 5 años. No pueden hacer eso. Mírenlo y pregúntense: ¿este motivo tiene sentido? ¿Me ayuda a entender cuál dicen que es el motivo? La defensa también argumentó que era imposible determinar exactamente cuándo aparecieron las manchas de rastro de lesión dentro de la casa. Una exnovia de Mark testificó que más de 1 año antes, Dylan se había cortado la mano una vez en la sala y había sangrado, por lo que sugirieron que los rastros podrían provenir de ese incidente. El abogado defensor también enfatizó que Mark no tenía suficiente tiempo para cometer el hecho y trasladar los restos de Dylan mientras aún podía ir a trabajar a la mañana siguiente como de costumbre. Entonces, ¿puedes leer el primer mensaje de texto que Dylan te envió, por favor?
Estoy en el avión a Durango, 18 de noviembre de 2012. ¿Y cómo respondes a las 4:36? O bien, lo hiciste bien, hijo, estoy orgulloso de ti, te quiero y gracias por mantenerte en contacto tan bien. ¿Eres un profesional de la aviación? Envía otro mensaje de texto a Dylan a las 7:03 de la tarde del 18 de noviembre. Tu papá te recibió, hijo, 7:06 del 18 de noviembre. ¿Cómo responde Dylan? Sí, con una carita triste. ¿Qué dices en ese mensaje de texto el 19 de noviembre a las 12:07 de la tarde? ¿Cómo estás, hijo? Te extraño. El último mensaje de texto en esta muestra es un mensaje que enviaste a las 2:35 de la mañana del 20 de noviembre. ¿Qué dice usted en ese mensaje de texto, señorita Hall? Dije, Dylan, por favor, cuídate. Mamá viene a buscarte. ¿Hijo? Al final, el jurado emitió su veredicto final. We, the jury, find the defendant, Mark Redwine, guilty of count number 1. Redwine was also found guilty of child abuse resulting in death. En la audiencia de sentencia, el juez Jeffrey Wilson dijo: como padre, es tu obligación proteger a tu hijo y mantenerlo a salvo de cualquier daño. Y en lugar de eso, le causaste suficientes lesiones para provocar un daño grave en tu sala de estar. Después de que la pasión de lo que fuera que te hizo actuar de la manera en que lo hiciste, se calmó. No pensaste en Dylan. Pensaste en ti mismo. Limpiaste el lugar del caso sensible. Ocultaste el cuerpo de Dylan. Y llegaste incluso a separar la cabeza del resto de su cuerpo. Después de todo este tiempo y de escuchar lo que se dijo en esta sala del tribunal, todavía no asumes absolutamente ninguna responsabilidad por lo que le ocurrió a Dylan. Es difícil recordar a un acusado condenado que haya mostrado una falta de remordimiento tan absoluta por su conducta criminal. A la edad de 60 años, a Mark Redwine fue sentenciado a 48 años de prisión, la pena máxima bajo la ley de Colorado para esos cargos. Una sentencia que casi con certeza significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Aún así, Mark continúa afirmando que es inocente. En una carta enviada al juez después del juicio, describió la sentencia como una injusticia y calificó el juicio como una trampa. Y por eso historias como esta necesitan ser contadas. No para impactar a las personas, sino para recordarnos que la protección infantil no es solo un eslogan, es una responsabilidad compartida por todos. Porque cada vez que un niño sufre daño, la sociedad debe preguntarse: ¿qué fue lo que no vimos? Si la historia de Dylan Redwine te hizo reflexionar, por favor ayuda a compartir este mensaje. Tómate un momento para dar me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para seguir nuestros próximos episodios de True Crime Documentary, donde cada historia habla por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo donde cada niño esté seguro, amado y escuchado.